Los 90 y un misterioso asesino y cazador nocturno, el cual dejó tras de sí un rastro de sangre por toda Latinoamérica y otras regiones. Un invento, una realidad, una cortina de humo gubernamental. El caso es que hay miles de testimonios acerca de encuentros con esta temible criatura, la cual siempre dejaba una brutal evidencia de su presencia por aquellos lugares. Tenía 2 grandes ojos rojos y se llevó a mis gallinas. Pegó un salto y ya no lo volvía a mirar. Relataba un ama de casa residente de una ranchería en el norte de Tamaulipas, México. La dama salió una noche cuando escuchó un escándalo en el gallinero de su terreno. Al ir avanzando hacia las casitas de madera, observó con asombro y terror una fila de aves mutiladas, decapitadas y un montón de plumaje a su alrededor. La persona asustada no daba crédito y según menciona que por un momento se quedó pasmada, como si algo la hubiese hipnotizado. Cuando volvió en sí, se dio cuenta que ni siquiera los perros estaban ladrando, y que además de ello su esposo tampoco escuchó sus gritos, pues no es que estuviese del todo dormido, sino que ella cree que se debió tratar de una alucinación supuestamente generada por este ser. Aún así, la masacre que tenía ante sus ojos era muy real, pues un buen grupo de estas aves estaba totalmente desgarrada y semidevorada. Además de que después de revisar bien, no tenían gota de sangre en sus cuerpos. Varios periodistas e investigadores acudieron al lugar y describieron los ataques similares a los de algún coyote de la región. Sin embargo, no se explican el porqué la reacción de los perros y la misteriosa reacción de la mujer, quien les explicó lo previamente mencionado. Posteriormente, en pleno día, un par de jóvenes de unos 15 a 16 años de edad que circulaban en bicicleta en los caminos del monte en un rango de pocos kilómetros donde ocurrió el último acontecimiento, relataron que al ir por una vereda algo se les atravesó de pronto frente a ellos. Lo describieron como una rata gigante, pero con una cola corta y unos ojos muy grandes. Esto los hizo dar marcha atrás y pedalear a toda velocidad, pues aunque portaban sus instrumentos de cacería como resorteras y un morral con piedras, no se atrevieron ni por un momento a seguir y atacar a la criatura. Además de que la acción fue rápida, estos chicos aseguraron que se escuchó una voz muy extraña, como la de un hombre viejo y con la voz ronca. Estos quizá fueron gruñidos emitidos por este ser. Sin embargo, la inocencia quizá lo interpretaron de esta manera. Explicaba el mismo periodista que cubrió ambos casos, quedando como un avistamiento más. Este ser o seres siguió un camino sangriento, pues un caballero que criaba cerdos en un corral cerca de un complejo industrial más al noreste de México, descubrió con horror la matanza de varios de sus animales, los cuales habían sido salvajemente degollados y devorados. Ya no tenían entrañas, al igual que sangre, pues era lo peculiar en estos ataques, que además de la sangre, también habían comido la carne y demás órganos vitales de los animales. Pero no terminó allí. Después de limpiar todo el desorden junto con sus trabajadores, decidió quedarse a vigilar junto con otros vaqueros más, enfurecido por pensar que quizás se trataba de alguna manada de perros, pues no se habían mirado coyotes en ese entonces por aquella región, sin que estos se dieran cuenta y tomaran las medidas necesarias. Una persona cercana les comentó que lo que había atacado a sus cerditos era algo más grande que un perro o un coyote. Así lo hizo, y decidió ir un par de noches más, usando señuelos y carnada para atraer a dicho animal. No fue sino hasta la 4ª noche que su plan dio resultado, pero la historia tomó un giro inesperado, pues no atacó directamente a la carnada, sino que atacó a uno de los ayudantes de aquel hombre, un joven de alrededor de 25 años de edad, al cual intentó, según relatan, llevárselo arrastrando a la profundidad del monte, pues el tamaño de esta criatura no pasaba de los 1.5 metros según los testigos. Todo fue tan rápido, tanto así que no les dio tiempo de reaccionar para centrar el blanco y disparar, solo disparos perdidos. El joven comentaba que no sintió el ataque ni dolor en ese momento, sino hasta que reaccionó cuando este ser lo soltó, pues su peso fue más que suficiente para no podérselo llevar. Fue allí cuando sintió el dolor de los rasguños y la presión que ejerció en sus brazos y hombros. Otro curioso caso más de la pérdida de la razón y la orientación a causa de este extraño devorador de las sombras.
Matías, un granjero que tiene su rancho cerca de la línea fronteriza con el estado de Texas, por la parte de Laredo, reporta que se topó frente a frente con esta criatura. Al intentar atacar a uno de sus animales, Matías no portaba un arma, sino que lo agarró a pedradas, pero el animal no se inmutó ante su presencia y siguió atacando a los demás animales. Matías comenta que lo único que pudo agarrar fue un machete y al ir tras de esta criatura ya no estaba. La descripción fue la misma, 1.5 metros o una estatura baja, según comentaba. Lo más curioso del caso es que en esta ocasión no hubo una incidencia con respecto a las otras anteriores, en las cuales hubo una pérdida de razón y conciencia en ese momento. Solo el horror de contemplar a una criatura que parecía sacada de una película de terror. Algunos dicen que fue un invento del gobierno para cubrir algunos hechos de aquella década. Lo cierto es que muchas personas estuvieron conectadas a lo largo y ancho del continente americano acerca de las visiones que tuvieron con esta criatura, con esta extraña criatura nocturna. En algún momento se llegó a relacionar estos sucesos con algún tipo de miembros de algún culto que ofrece a sus víctimas en sacrificio, pero quedó descartado de inmediato debido a las condiciones de los ataques. Así como tampoco se sabe con exactitud si se trata o se trataba de varios seres. Chupacabras, alienígena, algún ser salido desde el mismo infierno o de algún lugar terrenalmente semejante. Nunca se supo. El caso de este misterioso asesino quedó en manos de la criptozoología, por las características y lo poco que se ha conocido al respecto. Además que se especializa casi en animales de granja, los cuales debido a su encierro solo esperan el terrible destino de ser brutalmente devorados. En la actualidad, ha habido también cientos de reportes, pero quizá su hambre y su sed de sangre pronto lo lleven a traspasar los límites.